Este video forma parte de mi curso Simulación de drones con Ignition Gazebo y ROS2, el cual puede ser adquirido usando el cupón en la descripción de este video. Usando este cupón, el total de la venta es para un servidor y no para la plataforma Udemy. Por lo tanto, te pido que por favor lo adquieras de esta forma. Los precios en Udemy son fijos y todos mis cursos están al mínimo precio que se me permite. Esto con el fin de llegar a más estudiantes. También te informo que doy consultoría personalizada sobre estos temas. Muchas gracias. En mi workspace, en la carpeta Source, dentro de mi paquete, en la carpeta src, tengo los códigos en lenguaje C++ que utilizaré a lo largo del curso. El más sencillo es este mostrado en pantalla, llamado The Simplest Demo. Este nodo publica velocidades en el tópico R1 CMDBL y se suscribe al tópico R1 ODOM para obtener la posición y orientación a partir del cuaternión de el dron, simulado en Ignition. Mostraré cada uno de los scripts, primero en lenguaje Python y después en lenguaje C++, para que vean las diferencias. Realmente, para códigos sencillos como este, puedes utilizar cualquiera de los dos lenguajes. Yo en lo personal prefiero lenguaje C++. Es importante decir que, para este ejemplo sencillo, utilizar las teclas Control+C termina mi nodo, sin embargo, el robot se sigue moviendo. Importo las librerías necesarias para utilizar ROS y para utilizar los tipos de mensajes de velocidades y odometría. También incluyo la librería TF2 para hacer la conversión entre cuaternión y ángulos de Euler. Defino el factor de conversión de radianes a grados y genero una clase para mi nodo. La explicaré a continuación. Primero, defino la función main e inicializo el nodo instanciando la clase previamente descrita. Y lo pongo a girar, es decir, el programa se queda en esta línea de ejecución hasta interrumpirlo utilizando las teclas Control+C. Finalmente, se termina el programa. La clase llamada SimpleMovement se inicializa en el método constructor, el cual tiene el mismo nombre que la clase, y el método destructor inicia con este símbolo de tilde. Usted puede ir analizando cada uno de los archivos, como mostré anteriormente para el script de Python. E ir haciendo la analogía. Se importan los include necesarios y básicamente se define una clase para cada uno de ellos. En el caso del lenguaje C++, para definir un atributo de la clase nodo, se termina por convención utilizando el guión bajo. Para Python se inicializa con la palabra self, punto, seguido del atributo de la clase. Entonces, como ven, no es tan difícil comparar cada uno de los scripts. La comparación se deja a cargo del estudiante. Entonces, inicializo el nodo con un nombre, creo un publicador. De hecho, el publicador ya está creado como atributos privados de la clase. En lenguaje Python no es necesario definirlos, sin embargo, en lenguaje C++ es necesario primero decir que se va a utilizar ciertos atributos que posteriormente se van a definir en el método constructor. Entonces, publisher-bajo es un objeto publicador en el tópico R1 CMDBL utilizando el tipo de mensaje. De la misma manera se define un timer que se ejecutará a 20 Hz
es decir, cada 50 milisegundos, y se ejecutará la función llamada loop, la cual es una función de la clase. Se crea el objeto suscriptor al tópico R1 ODOM, utilizando el tipo de mensaje odometry. Y se imprime un log de que el nodo ha sido inicializado. Los diferentes niveles de los logs es debug, info, warn, error y fatal. Y cada uno tiene un color diferente en la terminal. En el método destructor, simple y sencillamente, se informa que el nodo ha sido destruido. La función de callback adscrita a la interrupción de un nuevo mensaje del tópico DOM se describe a continuación. Cada que llega un nuevo mensaje de odometry, yo lo asigno a la posición del DROM a partir del tipo de mensaje de odometry. Ahora, a partir del cuaternión, yo necesito primero crear un cuaternión utilizando la clase TF2. Después creo una matriz de rotación a partir del cuaternión y finalmente, utilizando el método getRPY, obtengo los ángulos de Euler en radianes a partir de la matriz de rotación que creé anteriormente. Finalmente los convierto estos ángulos de Euler de radianes a grados, con lo cual en esta función yo obtengo la posición y orientación de mi dron. En la función loop es una función que se ejecuta periódicamente. Esta puede llamarse como sea. Yo utilicé loop haciendo referencia a los microcontroladores, pero por lo regular se recomienda utilizar un nombre descriptivo. Genero o lleno mi mensaje de velocidad en sus campos correspondientes con valores arbitrarios. Este mensaje ya se creó o se inicializó como tipo privado utilizando el tipo de mensaje Geometry Message Twist. Así como inicialicé los atributos de posición y orientación de la clase. De manera similar como en el script de Python, que los tengo que inicializar con 0 antes de utilizarlos en el método constructor. Finalmente, hago un divisor de frecuencia para que imprima la posición y orientación de mi dron, dividido 20 veces cada vez que se ejecuta esta función. Esto es porque el nodo se ejecuta a 20 Hz, entonces este mensaje yo lo mostraré en pantalla una vez por segundo. Y finalmente, utilizando el método publish, publico el mensaje que construí anteriormente. Nuevamente, este es el nodo más sencillo y el cual no es recomendable debido a que el dron se sigue moviendo al terminar este nodo, como muestro a continuación. En el video anterior se compiló este paquete, por lo tanto ya existe el ejecutable que se genera a partir de este archivo de código fuente. Pero mostraré nuevamente cómo se hace. A nivel de mi workspace, utilizando package select para de esta manera solamente compilar mi paquete en especial y no todo el workspace. Nuevamente utilizando symbolic install, generaré enlaces simbólicos a los archivos de Python para que de esta manera no se tengan que recompilar cada vez que hago modificaciones en ellos. Sourceo mi workspace para actualizar los nuevos archivos generados. El archivo que se ejecutará realmente se encuentra en el siguiente directorio. En la carpeta install, a nivel de mi paquete, en la carpeta lib, este realmente es el archivo que se va a ejecutar a continuación. Para ello,
Lanzo mi simulación. Si recuerdan de un video pasado, ya se tiene el bridge para comunicar tópicos de ignition con tópicos de ROS. Y después corro el código ejecutable. Notar que para correr un ejecutable en lenguaje C++ se omite la extensión, y para ejecutar el mismo archivo pero en lenguaje Python es necesario agregar el .py. Esto es porque ambos archivos están en el mismo paquete. Ahora sí, estoy teniendo una trayectoria circular y ascendente al dron y su posición y orientación una vez por segundo. Nuevamente, para determinar este nodo utilizo las teclas Control C. Sin embargo, el dron se sigue moviendo y esto no es deseado en el caso de un dron real, debido a que si el nodo deja de funcionar es necesario aterrizarlo de manera segura. En este caso, utilizando la tecla Stop, puedo detener mi dron y con las teclas de teleoperación puedo aterrizarlo de manera satisfactoria. En el siguiente video mostraremos cómo finalizar mi nodo aterrizándolo primero.